Hola, ¿cómo les va? Esta es una nueva entrega de Leyendo con el Autor. Hoy tenemos la visita de Ricardo Cabrera, que es profesor de física, es biólogo, es investigador y además es divulgador científico. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Rita? Muchas Bien. gracias por invitarme. No, gracias por venir. Ricardo Cabrera dirige la revista Exactamente, que es una publicación de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. ¿Desde hace cuánto que dirigís la revista? Y unos 15 años, más o menos. ¿Y cómo es la historia de la revista? Digamos, ¿cómo nace? Bueno, en un momento me tocó ser parte de la gestión de la dirección de la facultad. Y bueno, yo tenía la inquietud compartida con otros funcionarios de sacar la facultad a la calle, que se conociera, que no pensaran que lo nuestro era un manicomio, ni un encierro, ni un... Para desbaratar el mito del científico loco, ¿no? Del nerd. Del nerd, Tal además, cual. sí. Y bueno, y queríamos no solamente sacar la facultad a la calle, que se conociera qué hacemos, cómo somos, qué pensamos, etcétera, etcétera, sino también hacerlo por la ciencia. Porque la gran mayoría de la gente con la que trabajo y trabajaba tenemos un amor muy grande por la ciencia y pensamos que está muy relegada en la sociedad. Entonces, bueno, la revista era un esfuerzo para revertir eso. ¿Y qué es la ciencia? Bueno, la ¿De qué ciencia... hablamos cuando hablamos de ciencia? La ciencia tiene varias acepciones, pero cuando yo empiece a relatarlo, se van a dar cuenta a qué acepción me refiero. La ciencia es un modo de ver el universo, de entender el universo. La ciencia, los científicos tenemos la idea de que existe una realidad ahí afuera. Puede ser compleja o simple, pero hay una realidad que es inmune a nuestros deseos, a nuestros gustos, es como es. Y la ciencia de lo que se ocupa es de entenderlo, de descifrarlo, de encontrar sus leyes, sus mecanismos. Y para Igual hacer se eso, mueve, ¿no? Como decía. se mueve, sí. Se mueve. Y para hacer eso tenemos nuestros modos de operar bastante rigurosos, pero también sencillos de enunciar. Básicamente es la verdad, la realidad, la decide el mismo universo. Nosotros le preguntamos, el árbitro de nuestras diferencias, de nuestras ideas, es el universo, que es preguntado a partir de experiencias, experimentos y observaciones. Ese es el único árbitro. Eso es la ciencia. ¿Y qué no es? Que a veces se pretende... A ver, hay muchos otros modos de conocimiento y otros conocimientos. Y nosotros discriminamos, decimos que un conocimiento no es científico cuando no admite como árbitro al universo, a la naturaleza. Por ejemplo, nosotros tenemos la norma de que el conocimiento, por lo menos el científico, no está basado en el principio de autoridad. Claro. O sea, las cosas son como son, no porque las diga fulano o mengano, sino porque es el universo el que decide a través de un experimento de una universidad, sí, era de esta manera. O no, usted está equivocado, siga participando. Claro. Y la revista exactamente refleja de algún modo en sus artículos en qué anda la comunidad científica, por lo menos la que transcurre por los pasillos de la facultad, ¿no? Sí, ese es el objetivo principal de la revista, divulgar lo que nosotros somos y hacemos adentro. Pero también tiene un precepto, un principio de forma, Sí. Que es la nota periodística de la revista tiene que ser atractiva, tiene que gustar independientemente de qué es lo que dice, tiene que entretener, tiene que atrapar. Ese es el precepto periodístico con el que nos manejamos. Y tenemos material como para hacer esas cosas, no tenemos que inventar nada. Simplemente hay que saber escribirlo y yo escribo muy poco en la revista, así que hablo por mis compañeros de trabajo. Tenemos periodistas que saben hacer eso. Sí, y tenemos muchos investigadores en la facultad donde vamos, golpeamos qué están haciendo, mucha gente que espontáneamente se nos acerca y nos
quiere contar, acá hay algo interesante, algo que es novedoso o algo que simplemente tiene un contenido didáctico. Bueno, nosotros levantamos todas esas cosas que van apareciendo, las armamos de un modo atractivo, ameno, o lo intentamos por lo menos, y ahí está la revista. ¿Se acercan otros organismos o las empresas digamos, a través del conocimiento, a través de la divulgación a la facultad para aprovechar ese conocimiento? Bueno, principalmente la realidad con la que vivimos es, tenemos un lastre, una historia reciente de un gran divorcio. Tanto a los científicos les cuesta mucho dar ese paso, abrirse, como a los empresarios argentinos, a los que la inversión de riesgo no les resultó atractiva casi nunca. Entonces hay dos grupos de gente que es muy difícil juntar para que acuerden, para que tengan proyectos en común. Pero desde hace unos 10 años, o tal vez menos, hay un gran esfuerzo puesto en esta comunión. La facultad tiene una oficina de transferencia donde se ocupa de hacer justamente este acercamiento, y el Ministerio de Ciencia, creado en este gobierno, también tiene como uno de sus objetivos prioritarios el hacer este acercamiento. Sí, debe haber sido un hito, ¿no?, la creación del ministerio. Nosotros lo vivimos como un hito muy auspicioso y que nos llenó de mucha alegría. Vos también te has dedicado a escribir libros para docentes. ¿Es equiparable el tema de la divulgación científica con la elaboración de contenidos? ¿Son dos ámbitos separados? No son separados, para mí están muy emparentados. De hecho, es uno de los objetivos de la revista, que está dirigida, tiene un guiño puesto en el profesor de secundaria, de ciencia fundamentalmente. Nosotros estamos repartiendo esta revista en forma gratuita, la estamos mandando a todas las escuelas secundarias de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, tanto privadas como públicas. Cualquier interesado puede escribir en la revista, buscando por internet con exactamente ya llega. Y la mandan... Y la mandamos en forma gratuita. Pero la mandan por correo. Per se, digamos, sin que se la pidan. La mandamos per se sin que nos la pidan, prácticamente desde el inicio. Costó mucho presupuestariamente pegar ese salto, pero desde que dimos el salto de mandarla en forma gratuita a todas las escuelas, lo hemos sostenido. O sea que llega a todas las escuelas de Capital y Gran Buenos Aires. En general mandamos 1, 2 o 3 ejemplares, depende del tipo de escuela, si es de doble turno, de turno simple, etcétera, etcétera. Y en general van dirigidas o al director o al profesor de ciencias o al bibliotecario, pero eso es movible, eso es elástico. Cuando nos piden más revistas, mandamos más revistas. ¿Y tienen una devolución de los docentes de ciencias? En general hay muy linda devolución. Uno siempre quisiera más, pero la devolución que tenemos es muy auspiciosa. Es bienvenida. La revista sale 3 veces por año y los docentes nos cuentan que la esperan. Bueno, te contaba, porque la pregunta venía a si la divulgación y la docencia tenían... Se emparentaban o no. Están muy, pero muy emparentadas. Y también tiene que ver con ese lastre que yo te contaba hace un ratito, ¿no?, de una historia reciente donde la ciencia estaba mal vista y los científicos tenían que ir a lavar los platos y la escuela secundaria técnica desaparecía y los bachilleratos se disgregaban en especialidades, de las cuales una sola y minoritaria era la de ciencias naturales. Y nosotros vemos desde el ámbito científico que hay en la población una enorme... técnicamente se llama analfabetismo científico, es una palabra un poco peyorativa, pero técnicamente es esa. Y nuestros profesorados también lo padecen. Entonces es muy difícil que la juventud acceda al universo científico. Y aquellos que tienen una inquietud personal o una habilidad personal, natural, más fuerte, muchas veces llegan
maltrechos, muy maltrechos por la educación secundaria que a la ciencia le ha hecho, le ha dado la espalda. ¿Cuáles serían las, digamos, para decirlo más concretamente, este analfabetismo con respecto a los contenidos científicos? ¿Qué se vería, digamos? Un par de ejemplos para que sea más comprensible. El ejemplo creo que el más claro y pintoresco es que si vos caminas por Corrientes o por cualquier calle de Buenos Aires y entras a una librería, es prácticamente improbable que encuentres una mesa o un anaquel o una biblioteca de libros de ciencia o de divulgación científica. Y cuando hay, está metido entre otros decenas o a veces cientos, depende del tamaño de la librería, de historia, arte, en fin. Todas otras actividades culturales muy interesantes y muy importantes. Lo que llama la atención es que la gente no admita o no incluya dentro de la cultura la ciencia. No es parte de la cultura. Mirá la sección de cultura de cualquier diario. La ciencia no aparece. ¿No? Cuando es uno de los componentes de la cultura más importante, porque primero, es universal. O sea, atraviesa a todas las culturas, todas las naciones y todos los países. ¿Qué otro elemento de la cultura tiene esta característica? Que yo sepa ninguno. Segundo, es el factor que más capacidad de transformación de la humanidad y de la sociedad tiene. Su hermana inmediata a la tecnología es hija, o bueno, dije hermana, no puedo decir bueno, hija, porque si no sería incestuoso. Nace de la ciencia, o sea, como componente de la cultura, tiene una importancia que no lo reflejan las librerías, no lo refleja la educación secundaria, no lo refleja, bueno, todo eso es parte del analfabetismo científico. Bueno, vamos a seguir en un segundo bloque, Ricardo, hablando. Bueno, estamos nuevamente con Ricardo Cabrera, que es el director de la revista Exactamente y investigador de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, pero además es autor del libro Lecciones del Maestro Ciruela, además de novelista, pero eso va a quedar para otra oportunidad. Ahora nos vamos a dedicar a la parte didáctica, digamos. Este libro, Las Lecciones del Maestro Ciruela, es digamos, como un compendio que cuando yo lo leí me hizo acordar a las novelas de caballería, porque cada capítulo viene precedido por un copete que adelanta en cierta manera lo que va a aparecer después o no. ¿Querés explicar? Sí, esa parte de... A ver, esto tiene su historia, nació con breves ensayos, en general con tono humorístico, aunque hablan de cosas muy serias, son siempre con muy serias, una vuelta de humor. Bueno, gracias, porque sí, yo creo que son muy serias. Sí, sí. Y lo hago a través de un personaje que inventé, que lo llamé Maestro Ciruela. Y bueno, entonces, como esto estaba armado en una especie de blog, había una pequeña presentación que la hacía yo, el autor. Y un poco en esa presentación me peleaba con el personaje. Y a veces se pelea conmigo también. Entonces de ahí viene el formato de novela de caballería. Sí, casi como un Quijote, ¿no? Eso, así lo pensé yo por lo menos. Y este libro tiene, digamos, ciertos consejos, ciertos ítems, toma de la docencia en general, después se aboca a los profesores de secundario en particular, después a los de física y matemáticas y después a los de biología y después, bueno, habla de consideraciones generales, otra vez, digamos, ¿no? Que tienen que ver más con la ciencia. Hay cuestiones que
que vos vas rescatando al comienzo de la enseñanza en general en el colegio secundario, que es como, no sé, reivindicar el tema del machete, por ejemplo, ¿no? Que dicho así parece muy irreverente, pero ¿por qué no explicás un poquito cuál sería el sentido? Bueno, a ver, hablando de sentido, casi todos están inspirados en una rebeldía y enmarcados en un discurso que no es otro que el del sentido común. Yo fui muchos años, 10, 15 años, docente secundario. Amé mucho el ambiente, pasé por escuelas de todo tipo, privadas, estatales, ricas, pobres, y me embebí mucho de todas las cuestiones que atravesaban a las escuelas, a la enseñanza, hasta que el sistema me pudo y me fui, me echó el sistema. Pero mi corazón lo dejé. Me fui yo, pero el corazón se quedó allá. Entonces empecé a escribir de todas esas cosas que había vivido. Sí. Y bueno, yo diría desde la rebeldía, rebelándome, vale la redundancia, contra aquellas cosas que a mí me habían echado, o que yo había visto y que no había sabido manejar, y que veo que mis compañeros tampoco saben manejar, y que después le encontré la vuelta, o por lo menos una propuesta de cómo manejar esas cosas. Y bueno, sí, abordé lo de los machetes, lo de los silencios, lo de... sí, el tema de querer controlar... sí, el rol docente, sobre todo el rol docente, cómo manejarse con los chicos, con la rebeldía de los chicos, pero siempre desde el sentido común, pero además casi como desafiando, ¿no? Porque a veces el sentido común desafía o está en contradicción con el discurso más común, más escuchado, que proviene de las ciencias de educación, que de algún modo dominan no solamente los ministerios, sino los profesorados, donde se forman los profesores, y que a mi juicio, ya lo dije, pero con otros actores salen maltrechos. O sea, salen incapacitados para manejar todas esas situaciones. Yo creo que las ciencias de la educación no abordan los temas importantes del profesor y el aula, del profesor y el alumno. Sí, en forma real y concreta. Yo creo que volando varios kilómetros más arriba. Y hay una realidad en el aula que la viven los maestros y los profesores, de la que se ocupan poco, o no se ocupan, o se ocupan mal. Claro. Y esa rebeldía es la que me mueve a escribir estos breves ensayos. Vos también, cuando abordás las cuestiones referentes a la física y la matemática y la biología, hablás de algunos problemas. ¿Por qué tomas esos problemas en particular? Bueno, hay de variada índole. Por ejemplo, hay una... No sé, yo voy tomando distintas cosas que me movilizan o me dan curiosidad o me da interés hablar. Por ejemplo, recuerdo ahora uno en biología que yo viví la biología siendo estudiante del secundario como una biología clasificatoria, una biología sí, no operativa. Y después, en la vida profesional, me di cuenta que la biología era otra cosa, era muy operatoria, muy física, con mucho poder de inferencia y mucha potencialidad que en la escuela secundaria no aparece. Claro. La educación de biología en el secundario es muy memorística, como si fuera importante memorizar cosas, y es lo menos importante. Lo más importante es poder pensar las cosas del modo en que funcionan en el universo. Y bueno, entonces a veces con esta idea tomo uno de los breves ensayos que figuran en el libro, habla de la mitosis y la meiosis. Que yo me acuerdo en la secundaria, y lo vivo con mis hijos ahora, que es una chorreada de nombres estrambóticos, ni quiero mencionarlos ahora porque ni me los acordaré, lo diría mal.
es que no es necesario acordárselos. Y si Claro. alguna vez un científico, un biólogo, tuviera que necesitar alguno de esos nombres, estira el brazo, agarra el libro y los copia del libro. Hay muchas otras preguntas o cuestiones que tienen que ver con la meiosis. La meiosis es la división celular, Sí, sí. la mitosis lo mismo, son dos tipos distintos de división celular. Hay preguntas formidables, incluso muchas veces sin respuesta, que tienen que ver con ese fenómeno. Y yo eso no lo viví en la claro, secundaria, como que se hubiese no me lo perdido, mostraron, no como- llegué a verlo de mis profesores. como que se hubiese perdido en general, siempre hablando, ¿no? Habrá casos y casos, pero el tema de despertar la curiosidad, ¿no? Que así se accede seguramente a investigar. Sí, ¿no? creo que la curiosidad es el motivo inicial de todos los científicos. Que la motivación inicial fue la curiosidad. Y lo interesante es que los chicos son por naturaleza curiosos. Entonces me pregunto, ¿qué está haciendo la docencia primaria y secundaria para desmotivarlos, para matarles la curiosidad? Porque si no, nuestras facultades estarían repletas de estudiantes curiosos. Y no es el caso. Y no es el caso. Y no es el Somos las facultades que tienen menor matrícula. Es muy interesante también cuando vos hablás, refiriéndote, dando las lecciones a los maestros, a los profesores de biología, el tema de la educación sexual, ¿no? Que debe ser abordada. Lo de las lecciones es parte del personaje, Sí, que es un personaje no lo tomemos presuntuoso. por eso es el maestro Siruela, Sí. por eso mismo. Pero es presuntuoso para ir al choque. Esa es la motivación. Sí, el tema de la educación sexual es excelente que los ministerios y los gobiernos hayan tomado cartas en el asunto, hayan visto que hay una enorme necesidad de ocuparse del tema. Y el breve artículo que integra el libro que habla de eso no solamente rescata esta importancia, sino que le asigna una responsabilidad interesante a los profesores de biología. ¿Por qué? Porque en general se la niegan. Cuando uno habla de educación sexual y piensa en contenidos biológicos o médicos, enseguida se la tilda a esa visión, a ese enfoque de medicalista o biologicista o cualquier otro así, pero con tono peyorativo. Sí. Y lo que yo sugiero en el artículo es que si bien hay otro enfoque, no son enfoques ni alternativos ni contrapuestos. Y se tienen que llevar complementarios, se tienen que llevar de la mano. Y lo que no hay que hacer justamente es negar la parte biológica o natural, por varios motivos. Primero, porque en general los chicos saben mucho menos de lo que aparentan, mucho menos de lo que creemos. Entonces, a veces... o tienen conocimientos muy distorsionados. Distorsionados, esa es la palabra. Entonces, la visión médica o biológica es muy atinada en este caso, en el de la educación sexual. Por otro lado, la visión científica, sobre todo científica, tiene mucho que decir desde el otro enfoque. Por ejemplo, la homosexualidad es parte de lo que tenemos que aprender de la educación sexual. ¿Y qué opina la ciencia de la sexualidad? Ignorarlo sería desastroso, o sería meter la cabeza como hacer el avestruz. Bueno, preguntas como esas, donde la ciencia tiene algo que decir, es interesante saberlo. Si no, estamos nuevamente abonando el analfabetismo científico. Bueno, ahí tienen un desafío los profesores de biología, más interesante que la meiosis. Más interesante que seguramente para los chicos. También en el libro vos abordás algunas cuestiones que estuvimos viendo un poquito en el bloque anterior, de las diferencias entre la investigación científica, la aplicación, digamos, la aplicación que uno pretende, que la ciencia pueda aplicarse en la vida cotidiana. Bien.
parte, como que me vuelvo a decir de las mismas cosas, pero tiene que ver, y es pertinente resaltarlo, parte del analfabetismo científico pasa por saber qué se le puede pedir a la ciencia, y en general la ignorancia de qué no se le puede pedir a la ciencia, para qué sirve la ciencia y para qué no sirve. Y en general la gente tiene expectativas sobre la ciencia que la ciencia no le va a brindar. Entonces, insistir en esa pregunta, o no en la pregunta, en esperar eso, es frustración para ambas partes. En cambio, no se le pide a la ciencia cosas que la ciencia sí puede dar. Bueno, hay un ejemplo interesante sobre cuestiones de orden práctico, digamos, que ha dado la ciencia con el tema de las abuelas, ¿no? Sí. Bueno, en particular yo elegí ese ejemplo para hablar de otro tema que es el de la verdad. Si existe una verdad, una sola, si hay varias, etc. Encontré en el ejemplo de las abuelas un hermoso ejemplo para decir que verdad hay una sola, que no podemos ni darnos el lujo ni darnos la estupidez de pensar que hay varias verdades. Si pensáramos que hay varias verdades, tendríamos que decir, ah, no, entonces los represores también tienen su verdad y tendríamos que respetársela. No, verdad hay una sola. Verdad hay una sola, y es que hubo un genocidio y hubo un robo de bebés. Esa es la verdad. Y hay pruebas, hay demostraciones de que esa verdad es como es. Y en el caso de cuando se busca la afiliación, sí, o mejor dicho, la abuelidad, para determinar la abuelidad biológica, la ciencia responde con frases de este estilo. Existe un 99,996% de probabilidad de que esta persona sea la abuela de esta otra. ¿Eso es una verdad absoluta? Que exista la verdad absoluta no quiere decir que no la alcancemos. Pero nosotros nos manejamos en nuestra vida cotidiana, la justicia se maneja en su quehacer diario con esos porcentajes de verdad, con esos porcentajes de acercamiento a la verdad, del mismo modo que lo hace la ciencia. En la justicia lo solemos decir cuando no haya más sombra de duda. Hay una frase mejor, ¿cómo es? Bueno, creo que se entiende. Sí. Cuando no existe más duda al respecto, cuando es ridículo quedarse con la duda, ¿la Tierra es redonda? Bueno, ¿qué pruebas tenemos? La foto, pero la foto puede estar, bueno, actualmente ya es ridículo tener una idea de que la Tierra no es redonda. Claro. Y como eso hay tantas otras verdades que no tenemos la certeza, o sea, el 100%. Cuando llega el resultado del ADN, nunca va a decir 100%, eso es imposible, no lo esperemos. No es que la tecnología puede llegar, avanzar y llegar que los resultados del ADN y de la abuelidad alguna vez lleguen al 100%, no. Siempre tiene que quedar ahí, es así, 99 y pico, pero con eso alcanza y sobra. Bueno, Ricardo, lamentablemente te tenemos que despedir, gracias por haber venido. Fue un gusto para mí. Bueno, nos vemos la próxima.